La verdad es que cuando pensamos siempre en los grandes clásicos del anime, ¿qué se nos viene? Se nos viene Robotech, se nos viene Mazinger Z, se nos viene Heidi, o incluso cuando hablamos de Candy Candy o Meteoro, que son más viejitos todavía, nos acordamos siempre de estos, pero nunca hablamos de Marco. Sin embargo, existe esta serie que para los argentinos tiene un valor histórico enorme y que paradójicamente pasa y pasó bastante desapercibida en nuestro país. Estoy hablando de Marco, de los Apeninos a los Andes, ¿sí? En japonés, Hahawo Tatsunete Sansenri. Esta serie fue estrenada en 1976 dentro del mítico ciclo de World Masterpiece Theater en Nippon Animation y está basada en el famoso relato de Edmondo de Amici, ¿sí? La serie lo que hace es narrar el viaje de un niño italiano que cruza el océano para encontrar a su madre, emigrada a la Argentina en búsqueda de trabajo. ¿Les suena un poco esta historia? ¿Les suena de algún lugar o alguien que haya vivido una historia parecida? Bueno, detrás de esta historia, de todas formas, hay una historia que es todavía más profunda y emotiva. Se esconde algo mucho más grande y es una verdadera carta de amor a la inmigración y a nuestro país, ¿sí? Esto es como la visión de la Argentina vista desde Japón, ¿no? ¿Cómo ven a nuestro país? Porque a diferencia de muchas producciones occidentales de la época, Marco no representa una Argentina genérica o estereotipada. Atenti con esto. La serie menciona ciudades reales como Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Córdoba e incluso, atenti amigo Never Fake, Tucumán, ¿sí? Marco llega por el puerto de La Boca, acá, a pasitos de mi casa, atraviesa la inmensidad de la Pampa, viaja en tren por el interior y termina recorriendo el norte argentino en una travesía que refleja el país, Argentina, nuestro país, ¿no? Desde finales del siglo XIX. Pero también aparecen detalles que para cualquier argentino también son imposibles de ignorar, ¿no? Van a encontrar gauchos, mate compartido alrededor del fuego, asados, carreras de sortija, de hecho lo van a poder ver ahí en las imágenes del paño. Yo recopilé algunas de las imágenes de esta serie, ¿no? En donde puntualmente hay algunos detalles y cosas, escenas que tienen que ver con nuestra Argentina y el paso de Marco por la Argentina, ¿no? El viento pampero, hablan de la caña de azúcar en Tucumán, por ejemplo. Lo cuento y me da escalofrío, sobre todo porque mi abuela era tucumana. Incluso expresiones como pibe, ¿no? En algunas versiones dobladas, hasta ese laburito tiene. Y no son simples decorados, o sea, son elementos que fueron integrados de forma natural a la historia, como parte de la identidad que tiene el país, ¿no? Este país que Marco va descubriendo. Esto yo creo que es como un anime, podríamos decir que es un anime sobre inmigrantes, ¿no? Quizás el aspecto más vigente que tiene esta serie es esta mirada, ¿no? Vanguardista sobre la inmigración. A fines del siglo XIX, millones de italianos, como ya sabrán, abandonaron Europa, como escapando por un lado de la pobreza, algunos de la guerra, y fueron encontrando en la Argentina una posibilidad de empezar de nuevo, ¿no? Y este es el caso de la madre de nuestro personaje. La madre de Marco forma parte de esa enorme ola migratoria, ¿no? No viaja por aventura ni por turismo, lo hace porque necesita mantener económicamente a su familia. Entonces la serie, ojo, porque esta serie es muy emocionante, van a llorar, eso les puedo asegurar. Conocí una española, miren lo que les digo, conocí una española que yo, al ser argentina, me hablaba de Marco y yo no la conocía la serie. Y cantaba la apertura, la cortina, y lloraba cuando la cantaba. Porque es una historia muy emocionante. La serie muestra el sacrificio de aquellos que dejan todo atrás, la nostalgia por la tierra natal y ese costo enorme, el costo emocional tan grande que tiene y que implica emigrar, ¿no? Y que en ese momento también implicaba eso de dejar todo, dejar a tu hijo chiquito para tener que ir a otro país y, en fin, Marco yendo a buscar a su mamá
al otro lado del mundo. Bueno, en fin, es un relato que sigue siendo actual porque habla de algo que es universal al día de hoy. Justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Las separaciones de las familias, el trabajo, la esperanza y también el deseo de tener un futuro mejor. Pero el dato, y acá viene la parte muy interesante y rica de esta historia, Tentis, el dato que muy pocos conocen es quién lleva adelante esta serie, ¿no? Porque hay alguien muy importante que vino acá a la Argentina. Esto es un detalle no menor. Marco es una pieza todavía más interesante y más importante para la historia del anime, justamente porque antes de fundarse el estudio Ghibli y convertirse obviamente en uno de los directores más influyentes del cine, el señor Hayao Miyazaki fue quien trabajaba junto a Isao Takahata en Nippon Animation y llevaron a cabo esta serie que estamos hablando y que estamos trayendo hoy a Cine por Cintia. Porque antes de fundar el estudio, trabajó en Nippon Animation y para realizar esta serie, Marco, miren, ahí están viendo a los gauchos alrededor del fogón con el mate típico nuestro, para poder realizar todo esto, Miyazaki fue uno de los responsables del diseño de escenarios y tuvo que realizar un viaje de documentación a la Argentina. Ojo, Hayao Miyazaki estuvo acá, visitó nuestra Argentina para conocer personalmente los paisajes, la arquitectura, las costumbres, todo para basarse y crear todas estas escenas, esta atmósfera, todo lo que se logra transmitir en esta hermosa serie, ¿no? Pero, a ver, hoy capaz para nosotros es como más normal esto de tener acceso a viajar de un momento para otro. Las productoras hoy por hoy, como verán, traen desde Japón para el resto del mundo los premios, es como más accesible al día de hoy, pero en ese momento, en la década de los 70s, era como algo excepcional que pudiera venir acá y que una producción pudiera viajar y hacer un viaje para documentarse, ¿no? Y documentar cómo era este espacio. Y les puedo asegurar que ese viaje también explica por qué muchos escenarios también tienen ese realismo, van a ver ese realismo poco habitual para una serie animada infantil, ¿no? Lo cual lo hace tan especial. Porque de cierta forma una pequeña partecita del ADN visual que años después seguimos viendo y seguimos, o sea, que al día de hoy tenemos en Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro. Bueno, el creador de esos grandes éxitos también pasó por la Argentina, también buscó inspiración en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestra arquitectura, en nuestras calles, yo no lo puedo creer. Pero bueno, es mucho más que un anime para llorar, ojo, porque durante décadas Marco quedó instalado básicamente en la memoria colectiva como ese dibujito que hacía llorar, y no es solo eso, reducirlo solamente eso es verdaderamente injusto. Es una obra que habla de inmigración, de identidad, de crecimiento, pobreza, esperanza y sobre todo solidaridad. Y al mismo tiempo representa uno de los homenajes más inesperados que el anime japonés le hizo a nuestro país, a la Argentina, a la inmigración, que es parte de nuestra cultura, yo siempre se los decía. Así que para ir cerrando, la verdad resulta muy fascinante pensar que mientras muchos japoneses conocían palabras como Buenos Aires, mate o gaucho, gracias a Marco, en la propia Argentina esta serie nunca alcanzó la popularidad, por ejemplo, como la que sí alcanzó clásicos como Heidi, y eso es lo loco. Así que quizás sea un buen momento de redescubrirla, no solamente como un clásico retro del anime, sino también como un pedacito de nuestra propia historia, pero visto a través de los ojos de Japón. Así que para todos aquellos que quieran verla, está disponible en YouTube, vayan a buscarla como Marco, así como figura acá en el Zócalo, y preparen pañuelitos, eso sí, preparen pañuelitos porque inevitablemente van a llorar. Es una serie muy linda, muy dulce y bueno, por algo fue tildada mucho tiempo por la serie que nos hacía llorar. Ya les digo, en el recuerdo de muchos adultos y muchas personas ya grandes, les diría, no se olviden que es una serie que nació en los 70, fue algo que les marcó y les quedó acá para siempre. Así que qué mejor que revivirla y encima mirá todos estos detalles, amiga. Me encanta. Cultura nuestra.
Parece la Feria de Sí. Mataderos, versión anime, increíble. Chicos, me Increíble. encanta. Tiene como un aura muy de Heidi, que era lo que todos acá en el chat al menos estaban, y fui compartiendo también, Fío, mientras vos estabas haciendo toda la columna, ¿no? Y la presentación de Marco. Yo no la conocía, así que me llevo una grata sorpresa de todas las temáticas tan lindas, ¿no? Si hay Mm, cosas de Tucumán, tiene que estar el chango, chango, dirán chango, o sea, el chango es como, hey, no, chango, chango. eso es muy, Chango. muy típico de Tucumán, claro, chango, eso es muy típico de Tucumán, ¿eh? Sí. La mancha pilladita, cuando yo fui a Tucumán cuando era chica no entendía qué me decían, vamos a jugar jugamos a la mancha pilladita, ¿qué? A la- claro, era la A la mancha mancha, una cosa, pichadita. claro. No, me muero, me muero. No, no, ojalá que haya toda una Ojalá. cosa así, ¿no? Habrá que ver y habrá que descubrir en qué partecita nos mencionan o qué parte nos resuenan más, porque el paso de Marco es alrededor de toda la Argentina, o sea, cae acá en el puerto de La Boca, pero él va recorriendo varias provincias de nuestra Argentina. Así que, nada, te digo la verdad, me parece que es muy interesante. Si la van Sí. a ver, capaz que me copo con ustedes para verla y llorar y hacer catarsis porque sé que va a ser para que nos emocionemos.